Siendo las 17 horas, entonces comenzamos nuestro webinar con fecha 16 de marzo de 2021 y cuyo título es Balance a febrero 2021 y expectativas resto del año. Estamos retomando entonces estas actividades luego que a mediados de enero hiciéramos el último webinar y vamos a seguir haciéndolos una vez por mes, a mitad de mes, como una forma de obligarnos por una parte a mantenernos actualizados en lo que está sucediendo en el ámbito accionario y de economía, y por otra parte también dar un mejor servicio a ustedes, nuestros clientes. Los temas a tratar el día de hoy: el primero, una visión macroeconómica nacional, el impacto de los mercados globales y en el mercado nacional del alza de la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, las carteras recomendadas Renta 4, que explicó su buen rendimiento en febrero de 2021 y razones para hacer los cambios a pesar de su buen desempeño. Expectativas 2021, entorno global marcado por nuevos confinamientos, avance dispare entre países en los procesos de vacunación y amenaza de la inflación ante la recuperación. Vuelta a fase 2 en toda la región metropolitana, pero avance significativo en el proceso de vacunación. Oportunidades de inversión, punto de vista fundamental, y conclusiones y preguntas. Ese es el temario y vamos a partir entonces desde el nivel macro hacia lo micro y lo que es nuestro entorno nacional. A nivel macroeconómico vemos entonces un year to date, esto hasta el día viernes pasado. Tratamos de tomar la semana completa y no tener la coyuntura del día de ayer o día de hoy en forma específica. Y vemos la comparación cuando ponemos 2020 asterisco, quiere decir el año 2020, a igual fecha del año 2020, es decir, hasta el 12 de marzo de 2020, la comparación en la segunda columna de los retornos. Y después de 2020 fue el retorno de año completo. Vemos entonces que el año 2020 estábamos afectados 100% por la pandemia de coronavirus, mientras que este año 2021, en lo que llevamos a la fecha, casi todas las bolsas en verde, excepto en Latinoamérica, lo que es la bolsa, el Bovespa y la bolsa argentina, que están en rojo, principalmente, y la de Colombia. En cuanto a nivel global, vemos entonces las expectativas de este año de tener un año sin pandemia, recuperación económica que se ha ido materializando, pero con segundas y terceras olas en lo que es Estados Unidos y Europa, y aquí en Chile entrando en una segunda ola que nos está obligando a confinamientos, y ya vimos la autoridad el día lunes recién hizo volver a etapa 1, confinamiento en 9 comunas en la región metropolitana, que se suma al retroceso a fase 2, y eso por el lado negativo, y por el lado positivo entonces el proceso de vacunación que avanza en forma exitosa, por lo menos en Chile, y en Estados Unidos también está avanzando en forma acelerada. En Europa con algunos contratiempos, y en otros países, por ejemplo, como Brasil, deliberadamente despreciadas por su presidente, lo mismo y en México, que también está, digamos, su presidente que despreció en algún momento el COVID-19, está en las últimas reuniones con Joe Biden tratando de solicitar que les den parte de las vacunas que ellos van a tener. En lo que respecta a nuestro IPSA chileno, hasta el día viernes, vemos aquí el Year to Date 2021, hasta el día viernes recién pasado, no estoy tomando la evolución del día lunes ni martes. ¿Por qué? Porque hay que preparar la presentación con tiempo también. Vemos que el IPSA estaba rentando un 17,14% versus una caída de 20,18% a igual fecha del año 2020. Por otra parte, hay que recordar que los años 2018 también cerró con una caída de más de 8,5, el 2019 menos 8,5 también, pero por una caída después del 18 de octubre de 2019. Post estallido social se produjo un ajuste fuerte en 2019, y en 2020 también esta caída de 10,55% explicada principalmente por
coronavirus y sus efectos en la economía, que terminó finalmente con una caída de 10,55, pero a igual fecha del año anterior ya llevábamos una caída de 20% en el IPSA y por lo tanto este año un 17%, y nosotros creemos, y lo vamos a compartir más adelante, que debería seguir la senda positiva a pesar de estos retrasos en el proceso de desconfinamiento y estos nuevos dolores de cabeza que nos está produciendo, digamos, esta pandemia. A nivel agregado, también vemos la evolución del precio del petróleo, que este año, el año pasado, el 2020, por ejemplo, a igual fecha llevaba una caída de 48% y cerró el año con una caída de un 20%. Recordemos que en julio del año 2020 el petróleo se llegó a transar en precios negativos de menos 25 dólares por barril. Eso quiere decir que las empresas petroleras pagaban porque les desocuparan sus estanques de petróleo, y eso era más barato que interrumpir la producción y volver a reanudarla. Y en este momento el petróleo WTI al día viernes se encontraba en 65,61 dólares el barril y en este momento está en precios similares. También vemos lo que más nos importa a nosotros son el precio del petróleo WTI y el precio del cobre. El WTI, ¿por qué? Porque a partir del petróleo WTI nosotros fijamos nuestros precios de los combustibles en Chile. Entonces, en el polinomio para calcular los precios de los combustibles, llámese petróleo o benzina, entran el petróleo WTI y el precio del dólar. Entonces, por una parte, el precio del dólar ha habido algún repunte y se encuentra en niveles de 720, 725 pesos, pero ha habido este año una recuperación importante en lo que es el precio del petróleo, un alza de 35% en lo que va del año, y afortunadamente, en todo caso, para calcular lo que se denomina términos de intercambio, cuántas toneladas de cobre debemos exportar para obtener X barriles de petróleo, vemos que el cobre se encuentra en un nivel de 4,14 dólares la tonelada el día viernes, hoy día está alrededor de 4 dólares, pero se ha mantenido sobre los 4 dólares la tonelada, la libra, perdón, 4 dólares la libra, y con un alza de un 17,5%. Entonces, esto también tenemos los tipos de cambio, las distintas monedas en Latinoamérica y otras monedas. Voy a partir por este cuadro que, a pesar de ser un cuadro muy denso, poco amigable, y después vamos a ir a los gráficos que son más gráficos y más explicativos. ¿Por qué? Porque es bueno repasar cómo confecciona la Bolsa de Comercio los índices sectoriales, que a lo mejor es distinto como lo haría uno, pero un poco para tener claridad de cómo están los índices por sectores. Entonces, en consumo discreto está Falabella, Ripley, Forus, Socovesa, Tricot, Paz, Manquehue, ITES, Enjoy y Nueva Polar. Vemos que en este índice de consumo discreto que realiza la Bolsa de Comercio de Santiago, hay empresas de retail como Falabella y Ripley, y también hay empresas constructoras como Socovesa o Pascor, Manquehue. Entonces, no está aquí Cencosud, por ejemplo. Entonces, eso es algo que no nos gusta mucho, pero vemos una recuperación importante en empresas, por ejemplo, este año como Enjoy, que se acogió a quiebra y está en su proceso de negociación. También Nueva Polar, que no se acogió a quiebra, pero también se ve una recuperación importante. ¿Por qué? Porque estas empresas de retail que tienen páginas web menos desarrolladas que, por ejemplo, lo que es Falabella o Cencosud, precisamente fueron más afectados, son más afectadas sus tiendas en época de cuarentena. Recordemos que la de mejor desempeño dentro del sector retail ha sido precisamente Cencosud. ¿Por qué? Porque su brazo de supermercados, su área de supermercados representa alrededor del 45 al 48% del EBITDA, y por lo tanto Cencosud es la que mejor enfrenta estos periodos de retroceso en lo que es el plan paso a paso y cuarentenas, ya sea en Chile o en Brasil. Por lo tanto, por eso la tenemos dentro de la cartera recomendada. Después, en el sector financiero vemos un muy buen desempeño este año en lo que son el sector financiero, con un muy buen reporte de enero que ya lo vamos a ver, y también está
muy castigados los bancos. Nosotros subimos nuestro precio objetivo, recomendamos la acción del Banco de Chile y vimos también una buena rentabilidad durante el mes. En el sector energía está Copec y Lipigas, no está aquí CMPC, por ejemplo, en este mismo indicador. En Healthcare está Clínica Las Condes, en IT, Tecnología de Información, está Sonda, que ha tenido hoy día precisamente presentó una alza importante. En Real Estate, aquí tenemos Mallplaza, Sencochop y Parauco. Mallplaza y Sencochop particularmente, al tener también áreas que le arrienda precisamente a Jumbo como área de supermercado, aunque se vengan confinamientos, tiene alguna superficie de ABL que le generan rentabilidad, no así Parque Arauco. Entonces Parque Arauco en periodo de confinamiento es la que es más afectada. Nosotros la reincorporamos en marzo en nuestra cartera recomendada, quizás nos anticipamos, fuimos un poco optimistas en que ya venían los desconfinamientos. Creemos que el proceso de vacunación de una u otra manera va a significar que le vayamos ganando la batalla al COVID-19 y como ha sido la más castigada durante 2020 y en este momento la que lleva mayor rezago respecto de Mallplaza Sencochop, también una vez que efectivamente ya tengamos una consolidación en los desconfinamientos, debería ser la que presente mejor rentabilidad. Pero en este momento se han defendido mejor Mallplaza y Sencochop, por lo menos durante este año 2000, aquí debería decir rentabilidad 2021. En el índice industrial, aquí vemos, por ejemplo, Vapores, muy buen desempeño, hemos revisado el precio objetivo, ya lo vamos a ver más adelante. El LATAM sigue plana, un 1,1%, y nosotros subimos las ponderaciones en nuestra cartera, también nos anticipamos quizá a lo que puede ser el resto del año. ¿Por qué? Porque estamos optimistas frente a lo que debería ser, sobre todo si el ministro de Salud actual es certero en cuanto a que él dice que la inmunidad de rebaño la alcanzaríamos en junio. Efectivamente, nosotros estamos anticipando que eso debería tener algún efecto, digamos, en una acción que fue quizás la más castigada durante el año 2020, una acción que perdió casi el 90% de su valor, y por lo tanto también debería ser una acción que recupere gran parte de su valor una vez que comiencen o se consoliden los desconfinamientos. Han tenido muy buen desempeño este año las empresas constructoras, Besalco y Salfacor principalmente. ¿Por qué? Porque Besalco y Salfacor tienen un brazo inmobiliario, pero también tienen un área importante, sobre todo, por ejemplo, lo que es Salfacor, casi un 75% de sus ingresos corresponde a ingeniería y construcción. Entonces, también se estima que el actual gobierno debería implementar y acelerar los procesos de concesiones este año, lo cual sería un impulso importante para estas empresas constructoras que también necesitan que haya desconfinamientos para poder desarrollar sus actividades, no solo de lunes a viernes, sino que ojalá también gran parte del sábado y eventualmente el domingo. Pero esta alza explicada en Besalco y Salfacor, como decía anteriormente, está relacionada con el plan de infraestructura que debería desarrollar el gobierno y acelerar fuertemente, porque recordemos también que este es un año eleccionario. Entonces, si el gobierno efectivamente quiere ganar las elecciones, tiene que acelerar en procesos de obras públicas que absorben mano de obra en forma significativa y además inyectan dinero en la economía. Más allá de esas, vemos que Vapores, un 36% de alza. Ya conversamos en nuestros webinar anteriores de un tiempo a esta parte. Vapores va a tener utilidad durante el año 2020 cuando reporte, y como contablemente hizo una junta accionista en que absorbió las pérdidas acumuladas, durante este año 2021 va a pagar dividendo luego de muchos años sin poder haberlo hecho. Por otra parte, también hay una consolidación ya en la compañía en que solamente su único brazo de negocio es Hapag-Lloyd, no tiene actividad, digamos, de transporte ni siquiera ya de vehículos. Su área de car carrier ya fue totalmente cerrada y por lo tanto
Hoy día Vapores, su único activo son acciones de Hapag-Lloyd, que la vemos que ha subido fuertemente en los mercados internacionales, y también vamos a conversar de ella en este webinar de hoy. Después tenemos el subíndice de la Bolsa de Comercio de Materiales, donde vemos aquí CMPC con un alza muy fuerte. Es una empresa que también nos gusta y lo hemos dicho, a pesar que no la hemos incorporado en la cartera, quizás por reconocer que ahí había un error al no haberla incorporado en la cartera, porque dentro de estas empresas exportadoras, CMPC se ha evidenciado un precio de la celulosa de fibra larga y de fibra corta en los últimos meses. Además, que son empresas que no se ven tan afectadas por COVID porque son empresas que siguen siendo productivas y desarrollando su actividad a pesar de tener cuarentenas. Aquí en SQMA, SQMB, vamos a conversar respecto de la empresa. Aquí están los precios al día 12. Hoy día también estuvo algún ajuste el precio de la SQMB. Nosotros hicimos nuestros cálculos de estimaciones y vamos a explicar por qué no la hemos incorporado dentro de la cartera recomendada. Y a pesar que subimos la valorización por múltiplos, a pesar que hemos sido más optimistas en cuanto al precio del litio, más optimistas en cuanto a los despachos de litio, vamos a ver que aún valorizando por múltiplos sumamente altos, no llegamos a un precio objetivo ni siquiera cerca del que está transando en este momento, y por lo tanto creemos que está sobrevaluada. En CAP ya se estaría alcanzando nuestro precio objetivo que hemos revisado en algunas oportunidades, pero hoy día también vamos a dar una sorpresa porque hemos vuelto a revisar este precio. ¿Y por qué no lo podemos anticipar y poner un precio objetivo sumamente alto de un día para otro? ¿Por qué? Porque vamos incorporando los precios del hierro que se van evidenciando en el mercado, y a partir de algo cierto es que calculamos todo el resto del año, los precios del hierro el resto del año, y siendo aún conservadores, porque también no queremos decir que el precio del hierro va a llegar a $200, en fin, eh, porque tampoco queremos pecar de tanto optimismo. La empresa ha tenido un buen desempeño y hay siempre asuntos que no están en las manos que pueden también generar algún ajuste, como lo fue en el verano, en febrero, cuando una huelga, digamos, que no era propiamente de CAP, les impidió hacer los despachos durante alrededor de 2 a 3 semanas, 2 semanas y media específicamente, realizar sus despachos a través del puerto de Guacolda 2 en el puerto de Huasco. Entonces, recordemos que por ese puerto se despacha entre el 50 al 60% del fierro, y un 50 al 60% de los despachos que no se podían materializar porque había una huelga que entonces impedía el tráfico del personal, y la empresa tampoco quiso arriesgar a su gente a que fueran, digamos, atacados en ese momento. También vemos un repunte aquí en Maciza, una empresa que no seguimos porque ha perdido atractivo también. Maciza también tiene una buena cantidad de bosque en lo que es Brasil, pero también ha vendido unidades operativas que antiguamente le generaban EBITDA, y por lo tanto la empresa también se ha achicado. En consumo, lo que denomina Staples, la bolsa de comercio, empresas de consumo. Aquí se fijan que Cencosud no está en el grupo de retail con Falabella, sino que está en empresas de consumo, en otras empresas de consumo. Está Cencosud, CCU. Nosotros teníamos recomendado Andina B, que ha crecido un 6,1%, si bien no ha tenido un crecimiento explosivo, pero también tenemos que decir que es una empresa que durante 2020 tuvo un crecimiento de EBITDA, tuvo un crecimiento en utilidades, y muy defensiva también en tiempo de pandemia. Entonces, esa es, si bien no ha explotado ahora que se está produciendo el proceso de apertura, también es defensiva en tiempo de pandemia porque la gente sigue tomando aguas y bebidas. CCU ha tenido un alza de precios significativo. ¿Por qué? Porque CCU a fines de 2020 también fue muy atacado el precio por lo que estaba sucediendo en CCU Argentina, en fin,
pero ha tenido un buen desempeño y este año ha repuntado el precio en forma significativa. También vemos, por ejemplo, empresas como Multifoods con un alza importante. Eh, Estaba leyendo que el índice salmón también pudiera este año también el sector salmonero tener un buen desempeño. Vamos a ir viendo qué sorpresas nos da, la vamos a comenzar a estudiar también. Después en el sector utilities vemos a Esgener, que está dentro de nuestra cartera recomendada, creciendo un 7% el precio este año. Nosotros la seguimos recomendando, creemos que nos puede dar buenas noticias. Colbún tenía un buen desempeño, y en el Américas un 3,8%, y recuerden que comenzó un proceso de OPA recién este lunes, como parte de la fusión con Enel Italia, y esa OPA es a 140 pesos, pero solamente compran un 10% de las acciones que se les ofrezcan. En todo caso, el otro 90%, recordemos que hoy día sí va a tener esos activos de energías renovables no convencionales que aportó la parte de Enel Italia, por lo tanto, Enel hoy día también es una empresa más verde de lo que era a diciembre de 2020. Entonces, una empresa que tiene activos, digamos, que aportó Enel Italia, y también la vemos bien aspectada hacia el resto del año. Eso principalmente hasta ahí. Después vemos en telecomunicaciones, Entel con un alza de un 5,9%. No la seguimos mucho en realidad porque no nos da el tiempo para ver todas las empresas en forma eh, acuciosa, y también no hemos podido asistir a las reuniones presenciales, que siempre uno tiene un feeling un poco mayor cuando las reuniones son en persona. Y finalmente el IPSA, que hasta el día viernes estaba en 4.893 puntos, rentando un 17%. En enero de 2021, en nuestro webinar de enero, estos eran nuestros IPSA objetivos de diciembre de 2021, 5.000 siendo conservador y 5.350 por precios objetivos en ese momento, lo que implicaba un upside anual de 28,5%. ¿Cuáles son nuestros IPSA hoy día? Y viendo el comportamiento, que hasta el día 12 de marzo ya había crecido el IPSA un 17,14%, y revisiones en los precios objetivos por parte de todos los analistas, revisión siempre es al alza en todos los precios objetivos. Nuestro IPSA objetivo de diciembre se ubicaría entre 5.350 a 5.650 puntos. Esto implica un upside respecto de este nivel de un 9,3% adicional o un 15,5% adicional hacia el resto del año. En enero la estimación entonces era a través de precio objetivo, 5.350 puntos. Considerando el avance entonces en el proceso de vacunación y entorno internacional, estimamos que el IPSA podría subir entre un 9,3 y un 15,5% respecto a su nivel actual, es decir, alcanzar entre los 5.350 y 5.650 puntos a fines de 2021. Lo anterior, a pesar que en 2021 hay un sinnúmero de elecciones en Chile, dentro de las que destacan la elección de constituyentes en abril, que eventualmente, si la pandemia sigue aumentando, pudiera eventualmente ser postergada estas elecciones. También hay gobernadores regionales y concejales y alcaldes, y la elección presidencial a fines de año. Pero creemos que esto, que en algún momento se consideró un factor de riesgo, la elección de constituyentes, la redacción de la nueva constitución, ha sido precisamente lo que está descomprimiendo las presiones sociales, y esta descompresión de las presiones sociales, entonces, de una u otra manera, generan mejores expectativas respecto de la evolución de nuestra política y también del entorno social. Entonces, vemos que si bien sigue habiendo discusiones respecto a algunos temas específicos, que ya lo vamos a conversar más adelante o al final, por ejemplo, ya se está hablando de un tercer retiro de los fondos de pensiones. Recordemos que en los dos primeros se habla de que los retiros habrían alcanzado un monto entre 34.000 a 35.000 millones de dólares, y que eventualmente un tercer retiro podría agregar unos 18.000 millones de dólares adicionales. Ya hay presiones dentro de los mismos partidos de gobierno
de dar un bono a por lo menos 5 millones de familias, un bono de 500.000 pesos sin restricciones, un bono libre, y desembolsar, digamos, que el Estado de Chile desembolse entre 5.500 hasta 8.000 millones de dólares, también lo escuchaba de parte de personeros afines al actual gobierno. Entonces, que el gobierno debería desembolsar entre 5 a 8.000 millones de dólares. Esto sería inferior a los 18.000 millones de dólares, además que el Estado de Chile, durante 2020, las personas, a través de su seguro de cesantía y de los primer y segundo retiros de FP, absorbieron casi el 80% del endeudamiento o con recursos propios, la crisis por COVID. Entonces, quizás sería un buen momento, estimando además que si al 30 de junio ya tenemos un proceso, digamos, de inmunidad de rebaño, gracias al exitoso plan de vacunación, quizás es momento de que la autoridad se endeude en 5.500 hasta 8.000 millones de dólares, aprovechando que hay un entorno global de tasas muy bajas, y esto tendría un precio más bajo que un retiro, un tercer retiro que también está, recordemos que hay alrededor de 4 millones de personas que ya no tienen fondos en la AFP. Por lo tanto, un tercer retiro no beneficia precisamente a las personas de más bajos ingresos, sino que estaría beneficiando precisamente a las personas de más altos ingresos. Entonces, creemos que la discusión va a venir por ahí, y el gobierno debería endeudarse y pensando en forma positiva que este sería un único endeudamiento, y también pensar que el sistema de AFP, que se está negociando también las mejoras a futuro, se puede, digamos, salvar el sistema de AFP, porque ya con un tercer retiro mejor habría 6 millones de personas cuyos saldos se irían a cero, y ya con eso simplemente mejor no hablar más de AFP. Entonces, la forma de salvaguardar el sistema AFP y después desarrollar un sistema de pensiones en que haya una pata AFP, una pata solidaria, en fin, con estos 6 puntos adicionales, y además una pata solidaria de parte del Estado, y formar una mesa con 3 patas que sea sostenible en el tiempo. Creemos que lo más sano es que efectivamente en este momento el gobierno se endeude. Veremos cómo evoluciona esto. ¿Por qué? Porque los retiros del FP, si bien han ayudado y ayudaron durante 2020 a que no se destruyera más empleo, a mantener nuestra economía relativamente sana a pesar de la caída de 6%, creemos que no es saludable que se sigan produciendo más retiros. Vamos a los gráficos que son más didácticos. Entonces, esto fue el rendimiento de enero y lo quiero mostrar aquí porque, por ejemplo, materiales que cae un 25% donde está SQM principalmente. En febrero vemos un salto gigantesco, entonces vemos la volatilidad que tuvo, por ejemplo, SQM precisamente, que es la que empuja ese índice principalmente, con un febrero entonces en que otras acciones tienen rendimientos negativos. Aquí materiales que había tenido un rendimiento negativo en enero, se dispara en febrero, se dispara el precio objetivo, todos comienzan a subirse la acción. Y después que se reportan los resultados de la empresa, se aterrizan un poco las expectativas y se produce algún ajuste, y vemos que la rentabilidad acumulada al 12 de marzo es de un 20% en materiales, en el sector financiero un 27%, entonces hay sectores que sí tienen un rendimiento similar, o energía, consumo discreto, un 21% también ante las expectativas ya, real estate, que son Mallplaza, Cencosud, Mallplaza, Cencoshop y Parque Arauco, también ante las expectativas de desconfinamiento, que a pesar de estos anuncios de retroceso a fase 2 en en toda la región metropolitana, y incluso anuncios de retroceso en 9 comunas a cuarentena, hemos visto que han sido bastante resistentes a la caída en estos días estas acciones. ¿Por qué? Porque el mercado ya tiene internalizado que, a pesar de estos retrocesos que se puedan evidenciar en marzo, estamos cada vez más cerca de alcanzar, digamos, un universo de personas vacunadas que al día de hoy alcanza ya 5 millones de personas.
que permitan efectivamente un desconfinamiento en el mediano plazo. Cuando hablamos de mediano plazo estamos hablando ya de junio hacia adelante, por lo menos tener un tercer trimestre y cuarto trimestre con normalidad en lo que es la circulación. Aquí vemos por sectores lo que habíamos conversado en números. Aquí está en forma gráfica, con recuperación de acciones que habían sido muy castigadas. Después el sector financiero, donde también aquí están acciones que son sociedades de inversión más que ser bancos, como son Norte Grande, Oro Blanco, que son las sociedades de inversión a través de las cuales se tiene el control de SQM, y LC, que LC nosotros nunca no la hemos recomendado, precisamente porque acuérdense que es la sociedad de inversiones cuyo principal activo es AFP Habitat, y si bien el sistema AFP puede ser reformulado, creemos que todo el ruido precisamente respecto a lo que va a ser un nuevo sistema de pensiones hace que no sea atractivo estar en ellas. Después aquí el sector industrial, tenemos también aquí Vapores, Besalco y Salfacorp también con expectativas de recuperación fuertes, más que la materialización de buenos resultados, son expectativas. No así en Vapores, que estamos viendo que se está recuperando o está liderando las alzas, pero basado en fundamentales y fundamentales que vienen del buen rendimiento de Hapag-Lloyd principalmente. Pero más que expectativa, está basado en buenos fundamentales ya registrados y ya que falta solamente llevarlos a la contabilidad, digamos, y al anuncio. Después el sector materiales, aquí Pucore, seguramente la gente asociando a esta empresa es la única que a lo mejor tiene alguna relación con el sector relacionado al cobre precisamente, y si no hay que salir a comprar Antofagasta Minerals para tener una mejor representación de lo que es el sector cobre y el alza que ha evidenciado este año. Y aquí tenemos SQMA y SQMB. Al día entonces 12 de marzo, SQM a lo mejor no aparece con una gran rentabilidad porque durante el cuarto trimestre de 2020 ya recogió una rentabilidad y un alza muy fuerte. También aquí vemos CAPS, MPC. En telecomunicaciones, Entel y la sociedad de inversiones cuyo único activo es Entel precisamente, que es Almendral. En índice de energía, constituido única y exclusivamente por Copec y Lipigas. Después vemos aquí Healthcare, solamente Clínica Las Condes. Aquí hay un ajuste en el índice y por eso aparece el índice de Las Condes tan disparado respecto a lo que es Healthcare. Y tecnología de información, Sonda. En real estate, aquí Parauco, que es la apuesta que nosotros tenemos, que creemos que debería, una vez que se consolide el proceso de desconfinamiento, lo cual no se ha dado y se va a seguir retardando, y nosotros quizá en forma optimista nos anticipamos un poco, debería entonces ser la que más espacio recoja una vez que se produzca efectivamente el proceso de desconfinamiento, que vemos que en este momento no estamos precisamente en un proceso de confinamiento en este marzo, que ha sido bastante duro y difícil, pero que en la medida que, como decía anteriormente, siga avanzando el proceso de vacunación a la tasa que lo ha hecho, que ha sido una tasa mucho mayor a la que se esperaba. ¿Por qué? Porque la autoridad había ofrecido 1 millón de vacunados a marzo y 5 millones a junio. En este momento tenemos 5 millones de personas vacunadas con la primera dosis y alrededor de poco más de 2 millones ya con segundas dosis. Y estamos a mediados de marzo. Entonces va por muy buen camino. Y con vacunas también que no han tenido cuestionamiento, que ha sido la de Pfizer y la del laboratorio Sinovac, que es la CoronaVac. Entonces, no así la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que ha tenido algunos cuestionamientos por algunos pacientes que han generado supuestamente reacciones de algún tipo. Y afortunadamente la vacuna más masiva no ha tenido ningún problema, por lo menos, de contraindicaciones en Chile y ni en el mundo. En consumo aquí de staples, donde está Cencosud, CCU, vemos una recuperación importante. Quizás nos equivocamos y deberíamos haber dejado Cencosud en vez de Andina B, pero bueno,
Creemos que también, aunque haya confinamiento, Andina B mostró un muy buen desempeño durante 2020 y debería seguir, digamos, mostrándolo este año 2021. Por lo tanto, la mantenemos dentro de nuestra cartera, también para dar un equilibrio entre distintos sectores. En utilities, nosotros tenemos a Esgener, que si bien no ha tenido una gran rentabilidad, creemos que hacia adelante sí la va a tener. La cartera moderada, esto es hasta el día 12 de marzo. Nuestra cartera está por debajo del rendimiento del IPSA, un 16,45% de rentabilidad en lo que va del año. Nos parece que de todas maneras es una buena rentabilidad, considerando que el IPSA ha sido empujado casi principalmente por la rentabilidad de SQM y CMPC en parte son las que están empujando, pero creemos que hay acciones que están con algún rezago que nosotros nos harían tener un buen comportamiento hacia adelante. Estas son nuestras acciones y aquí tenemos en verde las dos novedades. La primera novedad es que en CAP hemos revisado nuestro precio objetivo con el precio del hierro hasta el día viernes y haciéndolo caer un 5% mensual hacia el resto del año, pero nuestro precio entonces objetivo de CAP en este momento y bajo las actuales condiciones de precio y despacho y competencia es 13.500 pesos. Por lo tanto, un upside respecto al día, que es el día 14, que fue el día domingo que lo actualicé, pero corresponde al día viernes. 13.500 pesos es el precio objetivo a diciembre de 2021. Y asimismo también en vapores hemos subido el precio objetivo en forma significativa, 45 pesos, y ya lo vamos a desarrollar más adelante. La cartera moderada ampliada, al tener ciertas acciones que también han estado frenadas, como la TAM, como Andina B, no ha tomado alguna ventaja el IPSA, pero tenemos una rentabilidad de 13,5% a la fecha. Y aquí también en CAP 13.500 y Vapore 45, que son las acciones que tuve que revisar el precio objetivo el fin de semana. Recientemente también revisamos Banco de Chile y la pusimos en nuestra cartera recomendada también, recuerden. La pusimos a 79,3 pesos en ese momento recomendada y está a nivel de 88,6 con un alza de 11,7%, entonces fue una buena apuesta. Aquí a Esgener no nos tiene con rentabilidad negativa, Andina B, que creemos que también es defensiva, y Parque Arauco. Aquí vemos el desempeño de las carteras, entonces de repente uno puede estar rindiendo por debajo del IPSA, pero finalmente este ranking que hace el Mercurio Inversiones, que ustedes lo pueden ver en www.emol.com, entonces durante el mes de febrero, nuestra cartera de renta 4 de 5 acciones obtuvo el segundo lugar con una rentabilidad mensual de 8,5% y year to date a esa fecha 10,8%. Hoy día recuerden que estamos en niveles de 16, por debajo del IPSA, pero todavía no ha terminado el mes. Y la renta de 4,8 acciones en sexto lugar con un 7,4% contra un IPSA que en febrero rentó un 6,6% y contra un promedio de recomendaciones de carteras por todo el sistema, donde están departamentos de estudio grandes, Banchile, Credit Corp, en fin, Vice, en que pudimos nosotros tener un rendimiento por sobre ellos, lo cual, digamos, nos produce satisfacción. No es un trabajo fácil estar siempre a la vanguardia o en los primeros lugares, pero aquí ustedes ven que por lo menos estuvimos con la cartera de 5 acciones, que es más sensible a la salsa al tener solo 5 acciones y no 8 es un poco más lenta, pero también la de 8, si se produce un ajuste fuerte en la bolsa, al tener un portfolio más amplio, se diversifica el riesgo y también las caídas van a ser más suaves. También le ganamos al promedio del sistema y le ganamos al IPSA durante febrero. ¿Cuáles son las acciones más recomendadas en marzo? Este ranking también lo hace Mercurio Inversiones, entonces le agradecemos y lo tenemos que nombrar como medio porque es lo que corresponde, ellos informan, y en amarillo están las acciones en que nosotros tenemos coincidencia con el resto del mercado, que vemos Cencosud, Andina B, Chile, Aesgener, CAP y Vapores. Después,
veamos nuestro nuevo precio objetivo para CAP, que también hemos tenido hartas consultas de si se está aproximando el precio de la acción. Claro, esto lo hicimos cuando estaba en 11.700 pesos, si no me equivoco, al día de ayer. 11.700 pesos, entonces me decían, tu precio objetivo es 12.000 pesos, la votamos, nosotros no la habíamos sacado de cartera, y no la habíamos sacado de cartera porque no habíamos revisado nuestro precio objetivo. Piensen que este precio, la empresa, por EBITDA últimos 12 meses, de acuerdo al EBITDA, que EBITDA recuerden que es el resultado operacional, más depreciación y más amortización de intangibles, se está transando un múltiplo de 2,8 veces valor empresa EBITDA. Después, de acuerdo a la utilidad últimos 12 meses, se está transando una relación precio-utilidad de 8,2 veces y una relación bolsa libre 1,19. Por lo tanto, nosotros, vean, tenemos múltiplos de valorización que son aún así extremadamente bajos, con un valor empresa EBITDA de 3,78 veces, promedio precio-utilidad de 9 y una relación bolsa libre de 0,9, o sea que ni siquiera estamos valorizando a valor libre, o sea, una vez una compañía que sí está generando utilidad, por lo tanto aquí también nos queda holgura para subir nuestro precio objetivo, estamos llegando a 13.500 pesos. Efectivamente, nos queda alguna holgura y deberíamos a lo mejor poner simplemente una relación bolsa libre de una vez y tendríamos un precio objetivo un poco más alto. Veremos cómo evoluciona también el precio del hierro y si esto es algo coyuntural. ¿Por qué? Porque el precio del hierro tuvo un pequeño ajuste y esto lo podemos ver en la página que sigue. Aquí están los supuestos que nosotros tomamos para valorizar CAP, en que tenemos ya como dato cierto y hasta el 12 de marzo el precio del hierro está en 167,08 dólares la tonelada. Con un promedio de enero 168, en febrero una caída, un ajuste en el precio, pero en marzo el precio promedio a la fecha va en 170, nosotros bajo un criterio conservador hacemos caer el precio en un 5% mensual para que en diciembre llegue nuevamente a un promedio de 107. Entonces, perfectamente alguien me podría cuestionar y decir, oye, ¿por qué no dejas el precio plano? Si efectivamente dejamos el precio plano, la acción vale mucho más de lo que nosotros tenemos, pero no queremos pecar de optimismo. ¿Por qué? Porque recuerden que China, el gobierno central fijó en 6% su objetivo de meta de crecimiento. Recordemos que es el único país del mundo que creció un 2,3% en 2020 y claro, es un 6% sobre algo que ya creció. No es como en Chile que estamos pensando que luego de la caída de 2020, que caímos un 6%, tener este año un crecimiento de alrededor de un 5,8, 5,7% o 5,5% eventualmente, pero sobre una base más baja. Allá ese crecimiento de 6% es sobre una base incluso un poco mayor en 2020 que en 2019, pero aún así, cuando se da la señal de 6%, también vemos que todos los días nosotros lo ponemos en el correo y comenzamos con las bolsas asiáticas, las correcciones que se dan también en la bolsa china es porque ese 6% de crecimiento implicaría que habría menos estímulos frente a una recuperación en V o V corta que se está dando en la economía china. Entonces, esta recuperación en V haría que se produzca un retiro de los estímulos fiscales o monetarios en China y de una u otra manera esto podría eventualmente repercutir en el precio del hierro y por eso es que preferimos ser conservadores y asumir que el hierro pueda tener una caída de 5% mensual para cerrar en 107 a fin de año. Y es por eso que yo de repente me dicen, Guillermo, ¿por qué no reajusta el precio del hierro? Porque espero ir teniendo datos trimestrales. ¿Por qué? Porque si tenemos un marzo con este nivel de precio promedio, claro, yo puedo hacer las estimaciones trimestrales de precio y con estas estimaciones trimestrales de precio es que yo puedo calcular los ingresos, EBITDA y utilidad eventualmente que pudiera reportar la compañía hacia 2021 y eventualmente ya hacia 2022. Después, la otra empresa que estamos revisando el precio objetivo en forma significativa, a pesar que no tenemos los datos a diciembre, pero creemos que es necesario y preferimos quedarnos en ella, es Vapores, con un precio ya de mercado de 39,3, un valor empresa de EBITDA últimos 12 meses, pero a septiembre solamente 12,3 veces. ¿Y qué es lo que hacemos? Hemos subido
nuestros múltiplos de valorización a múltiplos que tampoco parecen excesivos y dadas las condiciones de mercado, en que el mercado en todas las empresas está subiendo su valor en empresa EBITDA en 2 unidades, 1 unidad en precio de utilidad, un bolsa libre 1,15, más los activos por impuesto diferido, llegamos a 45 pesos y creemos que el mercado de una u otra manera no está aplicando ya el castigo que aplicaba anteriormente cuando uno valoriza como una empresa chilena. Distinto es cuando lo valorizamos como sociedad de inversión y lo vamos a mostrar inmediatamente. Por lo tanto, nuestro precio objetivo es 45 pesos. ¿Qué hicimos? Valorización de Vapores como sociedad de inversión, pero con el precio spot de Hapag-Lloyd. Y este es un precio spot al día de ayer. ¿Por qué digo al día de ayer? Porque hoy día Hapag-Lloyd se estaba transando en 135, 136 euros. Por lo tanto, este precio incluso es de antes de ayer y es más bajo que el precio spot de Hapag-Lloyd, que reporta todo esto el día 18, si no me equivoco, entregaría sus resultados. Recordemos que la inversión de Vapores en Hapag-Lloyd es un 30%, ponemos el tipo de cambio dólar-euro y con estos cálculos llegamos, y con un tipo de cambio de 718,4 pesos por dólar, llegamos a que el precio estimado sería 115 pesos. Le aplicamos aquí como sociedad de inversión, esto es valorizando como si fuera una sociedad de inversión, le aplicamos un castigo de 25% y el precio objetivo debería ser 86,6 pesos, es decir, un precio casi el doble de lo que está hoy día en el precio de mercado. Esto matemáticamente es lo que arrojan los números. Y nosotros, bajo un criterio también conservador, decimos, bueno, pensemos que está sobre reaccionando el mercado en Alemania. Se equivocaron todos los analistas alemanes y el precio objetivo debería ser un 50% del precio spot. Entonces, el 50% del precio spot es 65,4 euros por acción, y con este precio spot y con un castigo holding de 25%, llegamos a que el precio objetivo es 46,9 pesos. 46,9 pesos, muy coherente con los 45 pesos que calculamos entonces como precio de Vapores con los múltiplos que dijimos anteriormente, de 16 veces valor empresa EBITDA, 14 veces precio utilidad, 1,15 veces bolsa libre. Entonces vemos totalmente factible y en la medida que los precios objetivos también de los analistas vayan subiendo. ¿Por qué? Porque tenemos las últimas noticias que tenemos. Esto está, digamos, del press release de Hapag-Lloyd del día 16 de febrero de 2021. Las expectativas muy fuertes de utilidad, un crecimiento de utilidad para el primer trimestre de 2021. Entonces aquí vemos, para el EBITDA entonces, se espera que lleguen al menos a 1,8 billones de dólares comparados con los 517 millones de dólares del primer trimestre de 2020. Entonces, esto es lo que anunció Hapag-Lloyd el día 16 de febrero de 2021. Esto es lo que está empujando al alza. Recordemos que esto es un comunicado oficial de la compañía en Alemania, y creemos que no debería desviarse tanto porque por lo menos creemos que es un mercado bastante serio y la empresa no podría salir a especular dando a conocer cifras sobre las cuales no tienen una certeza, por lo menos un 95% respecto de que van a cumplirse este anuncio. Y también respecto del EBIT, recuerden que el EBIT es el resultado operacional, la compañía espera alrededor de 1,5 billón de dólares, comparados con 176 millones de dólares del primer trimestre de 2020. Entonces, vean la comparación entre lo que es el EBITDA del primer trimestre de 2020 y lo que va a obtener, digamos, durante el primer trimestre de 2021. Vemos entonces que la evolución que va a tener Hapag-Lloyd durante este 2021 estaría comenzando muy positiva. Y por lo tanto, el precio de Vapores nosotros lo hemos seguido sosteniendo, y ya bajo de estas 2 o 3 metodologías que hemos mostrado, con los 45 pesos nos quedamos más que tranquilos y con sesgo incluso al alza en la medida que se sigan consolidando o que se consoliden estos resultados en Hapag-Lloyd. Después,
cuanto a los bancos, la información de enero, en la información de enero ya vemos, por ejemplo, que bancos como Itaú Corp muestran una rentabilidad, un ROE positivo, ya que durante todo el año 2020 tuvo ROEs negativos, ya absorbió, digamos, todos los goodwill que había tenido que hacer por la incorporación de Corbanca en Colombia, y, pero aún así nos da un precio de 2,7 pesos, que ha sido superado por el mercado. Recuerden que nosotros hemos informado a través de distintos informes precisamente de bancos, que en julio del año pasado hubo un salto en el ADR de un 32%, el 16 de julio de 2020 específicamente, y en esa oportunidad la única razón era que eventualmente vendiera un porcentaje o su porcentaje accionario de Corbanca, digamos, de Itaú Corp. Eh, y esto eventualmente entonces es lo que está haciendo un ruido positivo en Itaú Corp. Recordemos que Corp Banking Group eh, está, digamos, negociando con sus tenedores de bonos, eventualmente pudiera pagar la deuda. Entonces, a través de los flujos futuros de Itaú Corp, que posiblemente, claro, con estos resultados entregaría dividendos, pero dividendos hacia el año 2022. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvo pérdida, por lo tanto este año no hay dividendos. Pero eventualmente pudiera darse que hacia el controlador de Itaú Corpbanca, hacia el controlador de Itaú Corp, se entregue o se pague a lo mejor un porcentaje con acciones, y esto es lo que eventualmente a lo mejor está empujando el precio de la acción al alza. En todas las demás vemos, por ejemplo, aquí Banco de Chile, una recuperación muy significativa de ROE a lo que eran sus promedios históricos, cercanos al 20%, lo mismo Santander. Entonces, si seguimos viendo una evolución con ROE de esta magnitud, indiscutiblemente estas utilidades también, las utilidades que están últimos 12 meses, nosotros hacemos un ponderado entre la utilidad de los últimos 12 meses y la utilidad proyectada también. ¿Por qué? Porque creemos que en enero de 2021 también hubo un efecto del retiro del segundo 10%. Recuerden que el retiro del segundo 10% se pagó alrededor del 17 de diciembre, entonces se paga entre diciembre y principios de enero de 2021. Entonces, muchas personas han retirado estos fondos, algunos sí para comprarse plasma, pero la gran mayoría ha prepagado créditos entonces los que eventualmente está atrasado, y por eso la morosidad en los bancos ha caído en forma significativa y ha caído justamente en los pagos en que hubo retiro los 10% de los fondos de la AFP. Entonces la gente ha retirado estos fondos y ha prepagado ciertos créditos. Entonces las rentabilidades de enero pueden estar un poco influidas o beneficiadas precisamente este segundo retiro de los fondos de FP, y por eso también tenemos un criterio conservador por ahora, esperando que se consolide. ¿Por qué? Porque también ahora estamos viendo qué va a pasar con un tercer retiro, si va a haber un bono del Estado, y también estos nuevos confinamientos hacen que sectores de servicio y consumo, construcción, eh, que se venían en recuperación puedan trastabillar precisamente en su recuperación, y sobre todo el impactar en lo que es recuperación del empleo. Ya vemos que hubo algún impacto en algunas cifras que se dieron de IMASEC, y se está estimando una caída del IMASEC para el primer trimestre de 2021 de menos 0,7, y nosotros creemos que con estos confinamientos los últimos días, eventualmente el primer trimestre vamos a tener una caída en el crecimiento del PIB de menos 1%. Sí creemos que en el segundo trimestre vamos a tener un crecimiento del PIB de alrededor de un 12%. ¿Por qué? Porque recordemos que durante 2020 se produjo una caída del 14,5% en el PIB del segundo trimestre. Por lo tanto, la base de comparación del segundo trimestre es extremadamente baja. Y por eso, si logramos mantener un ritmo, por último, entre fase 2 a fase 3 y alguna reactivación en la economía, vamos a tener un segundo trimestre de un crecimiento bastante fuerte, y para el tercer trimestre ya esperamos que entonces las vacunas nos ayuden a seguir creciendo. En LATAM los resultados queremos compartir. ¿Por qué? Porque vámonos a esta línea, la última línea, esto era durante el año 2020,
una pérdida de la aerolínea de 4.545 millones de dólares, que fue por lo que se tuvo que precisamente acoger la compañía al capítulo 11 de Estados Unidos, la ley de quiebra, y los resultados del cuarto trimestre. ¿Por qué quiero destacar el cuarto trimestre? Porque se produjo una pérdida de 962 millones de dólares, de los cuales solo en diciembre, estos del MOR de diciembre, recuerden que la empresa, como está acogida al capítulo 11, tiene que entregar un reporte mensual de operaciones, que está por la sigla en inglés, MOR, reporte mensual de operaciones, de diciembre. Solo en diciembre arrojó una pérdida de 630 millones de dólares. Recuerden, comparamos entonces, volvemos a la ficha anterior, en el trimestre, el cuarto trimestre fue menos 962 y solo en diciembre 630 millones de dólares. Pero ya en enero de 2021, en este famoso MOR de enero, vemos que alguna recuperación en los ingresos, en los tráficos, significa que esta pérdida fue de solo 112,4 millones de dólares. Entonces, una mejora parcial en lo que son los tráficos de vuelo, que en febrero también deberían haber sido mejor que en enero, pero en marzo también a lo mejor alguna recaída, pero la empresa por lo menos partió este año 2021 con una pérdida eh, que digamos sigue siendo algo negativo para la compañía, pero sustancialmente más baja que la pérdida que tuvo, digamos, en el último trimestre de 2020, si uno lo lleva a términos mensuales, o lo que fue la pérdida de diciembre de 2020. Entonces, los principales hitos entonces fue el primer giro del financiamiento de la compañía por 2.450 millones de dólares, fue el 8 de octubre, y lo más relevante, la compañía cerró el año con 1.700 millones en efectivo y equivalente y 1.300 millones de dólares más, con lo que totaliza 3.000 millones en liquidez. Entonces, el comunicado de la empresa es muy claro, la empresa termina con 3.000 millones de dólares en liquidez y ya vimos que en enero una pérdida de 112 millones de dólares, por lo tanto, cuando hacíamos ese ejercicio de cuánto tiempo podía permanecer la empresa perdiendo plata, ya vemos que por lo menos todo este año lo podría salvar, teniendo como ejemplo un enero 2021, que todavía es un mes de no normalidad, digamos, para el tráfico aéreo, con un febrero que debería haber sido mejor, pero con un marzo también con un pequeño ajuste. ¿Por qué? Por esta evolución a fase 2 en lo que es región metropolitana, nuevas cuarentenas, también en Brasil algunas dificultades, pero afortunadamente este año 2021 contábamos con algo que no teníamos en 2020, que son las vacunas. Entonces, están todas las esperanzas y las fichas puestas en eso. Recordemos que esta acción estaba en 7.600, 7.800 pesos al 30 de diciembre de 2019. Y por lo tanto, nuestro precio objetivo lo mantenemos y lo reiteramos en 2.200 pesos, es decir, la empresa pudiera eventualmente llegar a ser un cuarto o poco menos de un cuarto de lo que fue en diciembre de 2019 si todo evoluciona positivamente. Pero creemos que es mejor estar dentro de la empresa que esperar a que eventualmente ya empecemos a tener cifras positivas. Por lo tanto, estamos a mediados de marzo, estamos viendo muy mal el panorama en los hospitales, pero tenemos que anticiparnos a lo que va a ser junio, donde efectivamente vamos a tener una gran parte de la población inmunizada. Vamos a seguir rápidamente, porque me entusiasmo en extenderme en algunas empresas. AES-Gener, que ha sido una de las empresas que también estamos recomendando entre el sector eléctrico, 125,5. Recordemos que llevó a cabo su proceso, y aquí nosotros reflejamos ese aumento, digamos, de acciones, de 1.970 millones de acciones, y que recaudó alrededor de 305 y un poco más millones de dólares, que también lo incorporamos en la caja. Entonces, para financiar su plan de expansión de este año también de energías renovables no convencionales,
también está desarrollando una planta de hidrógeno, recuerden, en el sur de Chile. Entonces eso está yendo a la vanguardia y está produciendo un proceso de descarbonificación muy significativo en la compañía y con todos estos post aumento de capital, con múltiplos bastante bajos, vean ustedes, valor de empresa de vida de 5,25, precio de utilidad de 5, relación bolsa libre 1,06, llegamos a un precio objetivo de 165 pesos, antes era 168. ¿Por qué baja? ¿Por qué? Porque hubo un aumento de capital en que tenemos mayor volumen de acciones a 110 pesos, entonces al incorporar estas acciones a un precio menor, nos da un ponderado que hoy día llegamos a 165 pesos por acción, pero esto implica un 31,5% de upside de aquí a fin de año esperado en una empresa que debería sí tener un muy buen comportamiento. Aquí vemos un poco la estructura que también eh, lo habíamos explicado en nuestro webinar anterior. También un progreso sólido en la construcción de Alto Maipo y recientemente, el día 4 de marzo, Alto Maipo culminó, este fue un comunicado, y las 11:30 am, la excavación de sus túneles con una extensión de 74,6 kilómetros, y con este nuevo hito se elimina el riesgo geológico de la construcción y el proyecto entra en su recta final para iniciar operación comercial el segundo semestre de este año. Efectivamente, el proyecto Alto Maipo ha sido muy cuestionado desde el punto de vista ecológico. Efectivamente, ellos hacen túneles en que desvían el agua desde el río Maipo, la hacen que pase esta agua por las turbinas, son una central de pasada, y después ellos devuelven el agua, varios kilómetros más abajo, por supuesto, pero tienen que devolver el agua. El río Maipo también, estuve conversando con gente de la empresa, el río Maipo tampoco puede quedar seco porque ellos ocupen el agua y hagan solamente pasar por la central, sino que siempre tienen que dejar un porcentaje de agua que siga corriendo por lo que era su afluente natural, digamos, y como central de pasada devuelve el agua al río, y vemos ya que los túneles, que tienen una extensión de 74,6 kilómetros, ya lograron empalmarlos, y por lo menos esa parte estaría, y además, si bien hay un daño ecológico por una parte, que es lo que ha sido cuestionado, también podemos decir que estas empresas es una de las pocas formas también que hay de generar energía sin generar, por ejemplo, polución a través del carbón. Entonces, el agua es una forma sana de obtener energía. Y también esperemos que ellos cumplan los compromisos que están hechos de antemano, de minimizar cualquier efecto que se pueda producir en la zona. Por lo tanto, aquí están un poco el mapa de cómo es las centrales. Finalmente, también el 21 de febrero, también en línea con la estrategia de Green Tigra, o sea, convertirse en una empresa de energía verde, se desprenderá de la propiedad de 764 megawatts en Huasco, lo que representa el 26% de su capacidad instalada operativa a carbón. Es decir, la empresa efectivamente también entra dentro de un proceso de descarbonificación. Entonces, Algener está incorporando 2,3 gigawatts de capacidad eólica, solar, hidroeléctrica y batería a su portafolio en Chile y Colombia entre 2019 a 2023, de los cuales 1.354 megawatts ya se encuentran en operación o construcción. Por lo tanto, es una empresa que está yendo con los tiempos, está teniendo un proceso de transformación hacia energías eólicas, hidroeléctricas, batería. Entonces, también nos hace pensar que en un ranking de sustentabilidad que también está bastante en boga en este año 2021, es una empresa que va a tener un acceso, digamos, a ese índice. ¿Por qué? Porque es una empresa que está descarbonificándose. Para ir a SQM, ya que en webinar anteriores, y bueno, me voy a extender más de una hora, pero creo que es interesante lo que estamos conversando. El supuesto, aquí estoy siendo sumamente transparente para mostrar mis supuestos de valorización de la compañía. El volumen de litio y derivados en 2020 y el precio del litio, que es lo que a mí me da de acuerdo a multiplicar precio por cantidades para los ingresos, para entender los ingresos, vemos que, perdón, vemos que el precio promedio fue de $6.000
durante el año 2020, y nosotros en nuestro modelo lo hacemos crecer, una variación precio de 33%, lo hacemos crecer a $8.000, y las toneladas que la compañía ha dicho que pretende vender 80.000 toneladas de litio en 2021, nosotros incluso estamos siendo más optimistas que la propia empresa y estamos poniendo 85.000 toneladas. También ponemos las otras líneas de negocio, que también ponemos químicos industriales creciendo 225.000 toneladas, 255.000 toneladas, entonces con crecimientos en precio y en volumen, y con todo lo optimista que podemos ser aquí, nosotros llegamos a un precio objetivo a diciembre de 2021 de 31.000 pesos, un precio objetivo a diciembre de 2022 de 34.900. Por lo tanto, precio objetivo 12 meses. ¿Qué quiere decir este precio objetivo 12 meses? Estamos pensando un precio objetivo a marzo de 2022 de 32.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Estamos pensando en un precio que es un 22% inferior al precio de mercado. Estos son los supuestos, los que anunciamos anteriormente. Y en el webinar anterior me dijeron cuál precio sostendría un precio de mercado de 40.000 pesos. Yo dije, bueno, para sostener un precio de 40.000 pesos, el precio del litio, deberíamos llegar a un precio del litio de $16.000. $16.000 en 2021 y alrededor de $17.600 hacia 2022. Entonces, si ustedes creen efectivamente que el precio del litio va a subir a $16.000, hay que comprar SQM, o por lo menos se justifica el precio al cual está hoy día. Si ustedes creen que este criterio es mucho más en línea con lo que puede ser la realidad, entonces este es el precio que a mí me da, y son los números, no se pueden generar más. También creciendo a las ventas 85.000 toneladas, o sea, estoy por sobre incluso lo que está estimando la compañía, y también creciendo hacia 2022. Ya vamos a actualizar el informe. Por último, entonces, voy a conversar qué es lo que ha tenido al mercado tan volátil estos últimos días. Es el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años en Estados Unidos. Vemos que partimos, aquí en la parte del lado derecho partimos, por ejemplo, el 8 de febrero, la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años estaban en 1,18%, y hoy día, 16 de marzo, están en 1,6%. ¿Qué es lo que pasa? Que el mercado no le ha creído al presidente de la Fed, Jerome Powell, en cuanto a que no habrían presiones inflacionarias de mediano o largo plazo, y por lo tanto no sería necesario subir la tasa de política monetaria en Estados Unidos, en la Fed. Mañana vamos a ver cuáles son las proyecciones, pero es aquí donde el mercado ha estado, digamos, no creyéndole al presidente de la Fed y aumentando la tasa de los bonos del Tesoro, como diciendo, no, aquí las presiones inflacionarias Ahora, ¿qué es lo que explica las presiones inflacionarias? Precisamente la recuperación que se visualiza para la economía de Estados Unidos. Esa recuperación económica se podría eventualmente, y también producto de los estímulos fiscales, por ejemplo, el estímulo de 1,9 billones de dólares, y billones en español, no en inglés, el estímulo de 1,9 billones de dólares aprobado en el Congreso en Estados Unidos, haría que esta reactivación entonces produzca un alza de precios más sostenida de lo que estima la Fed, y por lo tanto el mercado ha hecho subir los Treasury Bonds a 10 años. ¿Y qué es lo que sucede? Si suben las tasas de los bonos del Tesoro en Estados Unidos, suben todas las tasas a nivel global. ¿Por qué? Porque dentro de todo, el país menos riesgoso del mundo es Estados Unidos, y por lo tanto, todas las demás tasas del resto de los países parten a partir de esta tasa a piso de Estados Unidos más un spread. Y si suben las tasas, sube la tasa de descuento de los flujos de las compañías, por lo tanto las empresas valen menos, más allá de si la recuperación económica se materializa o no. Por lo tanto, esa es la importancia, y esto ha sido lo que ha tenido, digamos, al mercado. Cada vez que esta tasa cae, los mercados suben; cuando esta tasa sube, los mercados caen. Entonces, este es el juego que se está convirtiendo en un indicador líder para ver
cómo evoluciona la economía de los países. Bueno, muy amable, gracias por todo. Este fue nuestro webinar de marzo y lo espero nuevamente en abril.